Bueno, lo que pasa, bueno, perfecto. Estamos hablando, sí, de un libro de mediados, el libro del Leviatán, o Leviatán a secas. Eh, es un libro de mediados del siglo XVII, efectivamente, cuando Thomas Hobbes ya promediaba los 60 y pico años de edad, ¿no? Es un autor que nació en 1588, falleció en 1679, con lo cual es un libro de un Thomas Hobbes ya grande, si bien no del todo anciano, pero ya grande. Y creo que es, en efecto, en la base de su propuesta política, a la que él se refiere en el título como Leviatán, más allá de que yo soy de la idea que tenía Carl Schmitt, ¿no? De que es un libro esotérico, de que amerita muchos niveles de interpretación. Pero más allá de eso, y dejándolo de lado para ir a lo concreto de tu pregunta, en efecto, en la base de esa propuesta política, que sirve de marco ideológico doctrinario para el absolutismo monárquico de la época, hay una concepción antropológica monstruosa, que también se puede resumir en una frase que él toma, si bien la cambia parcialmente, que la toma de un comediógrafo romano del siglo III a.C., Plauto, que es esta famosa frase de que el lobo que reza, que el hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus. O sea, no es exactamente la frase de Plauto, pero él la toma, ¿sí? Él la toma y la parafrasea, valga la redundancia, como homo homini lupus. Es decir, el hombre es un lobo para el propio hombre o el hombre es el lobo del hombre. Que esto yo siempre digo que estigmatiza y demoniza al hombre, pero también demoniza al lobo, pobre animal, ¿no? Que aparte es un animal sumamente atractivo y me atrevería a decir que es un animal en cierto sentido de expresión noble, por sus hábitos de familia y de comunidad, etc. Pero bueno, no me quiero detener en eso, que nos tomaría mucho tiempo. A ver, ¿por qué? Porque Hobbes incurre en esa antropología en un doble reduccionismo. Si yo lo tuviera que comprimir, lo diría de esta manera. Incurre en un doble reduccionismo psicológico. La estructura psíquica del hombre, Hobbes la presenta reducida a la instancia o a la dimensión a la que Platón se refería como efitimíai, es decir, los bajos instintos o apetitos inferiores. O sea, el principal motor, la base y al mismo tiempo el eje, al menos el eje principal de la estructura psíquica del hombre, de lo que tradicionalmente se ha conocido como alma, para Hobbes está dado por los efitimíai, es decir, por eso en términos platónicos, por los apetitos inferiores, que es la parte, como la expresión lo indica, inferior, o bajos instintos. Y el segundo reduccionismo es que reduce todo ese plano de la instintividad vinculada a nuestra dimensión corporal o biológica, él reduce ese plano al instinto de supervivencia individual, con lo cual ni siquiera es que él ofrece una mirada o una visión, por así decir, ni siquiera es que tiene una visión completa de la instintividad asociada al cuerpo, esos son los bajos instintos. Sobre la base de ese doble reduccionismo, a los bajos instintos o apetitos inferiores, y dentro de esto, al instinto de supervivencia individual, él plantea que hay dos patrones de comportamiento. Desde ya que acá en esto está la negación de la libertad, ¿no? La libertad pasa a ser algo más bien ficcional, ¿sí? Dicho esto, hay dos patrones de comportamiento que se derivan de manera directa. Por un lado, el miedo a la muerte, de ahí la importancia del factor miedo también en la doctrina política hobbesiana. O sea, el miedo como un factor psíquico, conductual o comportamental fundamental, pero al mismo tiempo como un elemento y un factor que se aplica en política y que es indispensable aplicarle en política. El miedo a la muerte, como pavor, como pavura, y por otro lado, porque no deja de ser en una cultura proactiva, como toda cultura indoeuropea y en particular occidental, no deja de ser un inglés, un anglosajón, y en un contexto todavía de una cultura de vigor, en donde todavía, si bien lastimada o tergiversada, pero la idea de heroísmo todavía estaba, y este espíritu, este ímpetu fáustico todavía más o menos estaba, se deriva aquí entonces, junto con el miedo a la muerte, la voluntad de dominio. O sea, Hobbes no plantea que ese miedo nos paraliza, sino que al contrario nos asusa, funciona como una suerte de acicate para que nos lancemos a controlar, a someter a nuestro control todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para minimizar el peligro o el riesgo de muerte. O sea, los efectos
de dar satisfacción a ese miedo y de aplacarlo, en el sentido de aplacarlo, y de garantizarnos mayores probabilidades, ante todo, de sobrevivir, de supervivencia, lo que hacemos es reaccionar generando o desplegando una dominación que implique el control de todo lo que está alrededor nuestro. Es interesante porque parece bien que es propio de la mentalidad talasocrática, propia de una ínsula como es Inglaterra, aparece esta idea de la dominación como control. Porque fíjate que sobre los mares uno no se puede, digamos, ubicar en una posición fija, en principio, ¿no? Y menos en la época de Hobbes. Hoy en día, con una mega plataforma petrolera, tal vez sí, pero no en la época de Hobbes. O sea, la idea de dominación es la idea de control, de sometimiento a control, que es una idea que está presente hasta en el transhumanismo hoy. Por eso, en el primer programa decíamos que el transhumanismo es una suerte de ultramodernidad, donde muchas de estas ideas fuerza encuentran una suerte de cámara de eco y vuelven a repetirse a sí mismas, pero en una versión ampliada. Ahora bien, ¿qué sucede? Si todos nos lanzamos, todos tenemos miedo a la muerte, somos individualistas y egoístas, lo único que nos interesa en el fondo es sobrevivir. Y la respuesta a esto es, junto con el temor, la respuesta anímica y comportamental es salir a controlarlo todo. Necesariamente el escenario que se genera es de guerra de todos contra todos, que es el escenario de conflicto permanente al que Hobbes se refiere como estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza no solo lo plantea como una hipótesis de la razón, lo plantea también como un escenario histórico, prehistórico e histórico. De hecho, él dice, cuando se cae en guerra civil, es que se ha vuelto al estado de naturaleza. O dice, por ejemplo, incurriendo en varios errores, ¿no? Pero dice que los pueblos indígenas, que los colonos ingleses con los que se habían encontrado los colonos ingleses en Norteamérica, ¿sí? Estaban en estado de naturaleza, según Hobbes. O que las relaciones internacionales, esto es mucho más importante, las relaciones internacionales eran relaciones de guerra, y fíjate que invierte el principio romano. El principio romano era que lo normal es la paz, lo que se busca es la paz. Con lo que la guerra se hace cuando ya no queda otra alternativa y para volver a la paz. Él lo invierte, dice lo normal, la nueva normalidad, entre comillas, para Hobbes es la guerra. Las relaciones internacionales son de guerra. La paz se hace simplemente como un paréntesis para continuar haciendo la guerra. No se hace la guerra para ganar la paz. Se hace la paz como algo momentáneo, necesariamente frágil y pasajero, para volver a lo que sería el estado normal de guerra. Y además, entonces dijimos, para Hobbes es el estado de naturaleza de conflictividad, de violencia y de derramamiento de sangre, no solamente es una hipótesis de la razón, como en otros autores, no solo que le sirve de base para su idea del pacto social, para otros autores pactistas y contractualistas, ¿no? Es además un escenario prehistórico e histórico que se puede repetir y que de hecho está instalado a nivel internacional, idea esta que ahora en el siglo XXI ha repetido, hay hombres como Schneider, que lo repite desde Israel o desde Estados Unidos, Kaplan, en el libro El retorno de la antigüedad, lo dice Kaplan, Nathan Schneider lo dice en un libro que se llama Memoria judía y orden cosmopolita. Ahí plantea también esta idea hobbesiana de las relaciones internacionales. Eso está en Hobbes, por eso bien digo hobbesiana.